Hola, ¿qué tal, crack? Bienvenido nuevamente al canal de Design Engineer. Hoy vamos a ver todo acerca de la resolución de circuito en serie y para esto tenemos este ejercicio. Una fuente de 10 voltios, un ejercicio muy clásico, muy básico, pero que nos va a servir para ir paso a paso, para ir dándole todos los detalles en cuanto a la ley de Ohm. Y tres resistencias aquí que vemos en serie. Entonces, lo primero que hay que empezar a calcular es la resistencia total. En este caso, vamos a ponerlo aquí, resistencia total. Como está el elemento puramente en serie, sería la suma de todos los elementos resistivos. 4 más 1 más 2 te daría 7 ohms. Entonces, esa de ahí sería nuestra resistencia total. Date cuenta que todo está en ohm. Listo. Ahora, vamos a calcular con la resistencia total, ya podemos calcular valor total. Y lo primero que se puede hacer es la corriente. Recordamos que la corriente total va a ser igual a la ley de Ohm, que sería voltaje entre resistencia. Pongo aquí valores totales. Entonces, haciendo ya el cálculo, voltaje total, tenemos aquí nada más a sustituir 10 voltios. Y la resistencia total, bueno, la tenemos aquí justo, son 7 ohms. Entonces, ahí está. Esto nos puede aproximar a una corriente total. En este caso sería 10 entre 7, nos da aproximadamente 1.4. Entonces vamos a ponerlo así como 1.4 amperios. Este de aquí sería mi corriente total. Ahora, ¿qué simboliza estos elementos aquí? Bueno, la resistencia de 7 ohmios simboliza que si yo coloco aquí un ómetro, justo en estas terminales, aquí, un multímetro midiendo la resistencia, va a medir la resistencia equivalente total, que son los 7 ohms. Ahora, si yo mido la corriente que circula por el circuito, entonces encontrará un solo valor de corriente, que en este caso serían los 1.4 amperios aproximados. ¿Dónde circulan esos 1.4? Básicamente circulan alrededor de cada elemento resistivo. Entonces voy a ponerle acá la corriente total. Ahora, en base a esto, nosotros ya podemos calcular lo siguiente, que serían las caídas de voltaje. Caída de voltaje del elemento de 4 ohms, caída de voltaje del de 1 ohm y caída de voltaje del elemento de 2 ohms. Vamos a proceder a hacerlo. Para este circuito, que contamos con tres elementos resistivos, cada uno absorberá una caída de voltaje. Vamos a ponerle B1 para la de 4 ohms, B2 para la de 1 ohm y B3 para este elemento resistivo final de 2 ohms. Entonces necesito la ley de Ohm, corriente por resistencia. ¿Pero qué corriente? Bueno, pues no podemos responder a otra corriente más que a la que circula en serie por cada elemento. En este caso, la de 1.4 amperios. Esto lo vamos a multiplicar por la resistencia, que sería en este caso de 4 ohms. Entonces, aquí tendré yo nuestra primera caída de voltaje. Vamos a darle solución. 1.4 por 4 aproximadamente nos va a dar 5.6 voltios. Al ser una caída de voltaje va en voltios. Vamos ahora con la siguiente. Voltaje en este elemento sería la corriente que lo atraviesa multiplicada por su resistencia. Entonces, la corriente no va a cambiar ya que es un elemento puramente resistivo. Y la resistencia ahora es de 1 ohm. Entonces, aquí el cálculo es bastante sencillo. Nos va a dar 1.4 voltios aproximados. Listo, ya está. Ahora vamos con el último. Voltaje en la resistencia de 2 ohms sería la misma corriente. Entonces vamos a apuntarlo así. 1.4 amperios. Y esto va a ser multiplicado por 2 ohms. Y entonces nos daremos cuenta que nos da aproximadamente 2.8 voltios. Ahí tenemos todo acerca de este elemento. Ahora, ¿cómo puedes comprobar que tus caídas están bien? Recuerda que la energía, y en este caso el voltaje, de inicio se tiene que transmitir a través de cada elemento en el circuito en serie. Por lo tanto, estos 10 voltios se reparten una parte acá, otra aquí y otra justo acá. Entonces, si yo sumo estas caídas de voltaje, me darán aproximadamente los 10 voltios. Y digo aproximadamente porque cabe considerar que la corriente únicamente tome un punto decimal, 1.4, pero realmente lleva decimales indefinidos. Entonces, si yo sumo 5.6 y 1.4, me da aquí 7 voltios. Y luego 7 más 2.8 me daría 9.8 voltios, que están aproximados a la fuente que corresponde. Obviamente me faltan más decimales a considerar para aproximarme de manera exacta.
Sin embargo, aquí ya tenemos las caídas de voltaje. ¿Qué nos faltaría? La potencia. La potencia en este caso, bueno, responde a esta fórmula. Para la corriente directa es voltaje total multiplica corriente total. Y eso nos valdría para los valores totales de potencia. Entonces vamos a ponerlos aquí. Por ejemplo, voltaje total pues no es más que la fuente. En este caso serían los 10 voltios. Y vamos a multiplicarlo por la corriente total que en aproximado lo tenemos como 1.4. 1.4 amperios. Esto entonces ya nos daría 10 por 1.4, pues aproximadamente estaríamos en los 14 watts. Simboliza que este circuito, como potencia total, me entregaría 14 watts.